Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Bruno Jesús Yáñez Vázquez y pertenezco a la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular a la Facultad de Derecho. Hoy les vengo a presentar una actualización de un trabajo que realicé justo en estas fechas, pues el año pasado, que fue acerca del estudio especial sobre asesinato de periodistas de 1905 a 2005. Hoy en día les vengo a presentar una actualización con un nuevo texto que es muy interesante, que es acerca del balance de 2019 de periodistas asesinados, detenidos, secuestrados y desaparecidos en el mundo en un periodo de 2010 a 2019. El autor de este texto fue la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Este trabajo es para la clase de metodología de la investigación jurídica y este trabajo se hizo con la ayuda de la profesora Graciela Steines Vega. Y empecemos. Lo primero que podemos encontrar aquí es mi epígrafe que podemos encontrar en mi genealogía, mi marco epistémico. Luego podemos encontrar la situación de las investigaciones sobre el asesinato de los periodistas por actividad periodística del periodo de 1905, los periodistas y comunicadores sociales asesinados durante el periodo de 1995 a 2005 por motivos de su trabajo, sentencias condenatorias. Estos son como los datos más importantes acerca del texto. Hay que recordar que esto es más como una actualización de la presentación anterior. Entonces solo se rescató los datos más importantes de esa presentación y posteriormente ya entraremos al texto que es la mayor parte de esta presentación, que es acerca del balance de 2019 de periodistas asesinados, detenidos, secuestrados y desaparecidos en el mundo. El balance de un vistazo, nota meteorológica, periodistas asesinados en cifras, frentes bélicos menos letales, América Latina, el continente de los récords tristes, manifestaciones e investigaciones de los peligros actuales, periodistas encarcelados en cifras, cuando China encarcela en masa, la arbitrariedad de las cárceles de Oriente Medio, presos en peligro por detención médica, periodistas secuestrados en cifras, las duras condenas de los rehenes, el calvario sin fin de los secuestrados en Siria, periodistas desaparecidos, las acciones de Reporteros Sin Fronteras, cosas que complican la situación, el estado de las investigaciones, tiempo y duración de las investigaciones, identificación de autores y de móviles de los crímenes, cuadro de impunidad, un pasado oscuro a un futuro brillante, una recomendación personal de un fotoperiodista a ustedes, mis reflexiones finales donde encontramos las claves teóricas, reflexiones prácticas y postura epistémica, así como mi fuente selecta y mi fuente complementaria. En el marco epistémico encontramos las preguntas, las cuales son, ¿cuáles son los países con el mayor índice de periodistas asesinados en Latinoamérica? El propósito es enlistar el número de periodistas asesinados en algunos países de Latinoamérica. ¿Cuáles son las causas de estos asesinatos? Es explicar el por qué se generan todas estas muertes y amenazas en contra de periodistas. ¿En qué países se concentra el mayor número de prisioneros periodistas en el mundo? ¿Qué es enlistar el número de periodistas encarcelados y en qué países se encuentran estos? ¿Cuáles son las acciones que están haciendo nuestros gobiernos para disminuir estas muertes? ¿Qué es identificar las medidas de que los gobiernos toman ante estas situaciones? ¿Y qué implica el asesinato de un periodista para la sociedad? ¿Qué es dar a conocer el impacto que tiene la muerte de un periodista en la sociedad? En la genealogía, la primera que encontramos es Reporteros Sin Fronteras, que es una organización no gubernamental internacional y sin ánimo de lucro. Esta es de origen francés con sede permanente en París. Su objetivo es defender la libertad de prensa en el mundo y en concreto a los periodistas perseguidos por su actividad profesional. Hay que tener en cuenta que Reporteros Sin Fronteras realiza su trabajo en base a tres pilares: derecho a estar bien informados, una visión positiva, ambiciosa e idealista, y defiende la información del periodismo y a los periodistas. Reporteros Sin Fronteras denuncia abiertamente la censura, documenta los ataques a periodistas y medios, igual que señala a los enemigos de la información libre y vigila atentamente los cambios legales que afectan a la libertad de prensa, además de promover la seguridad de los periodistas en zonas de conflictos mediante formación y mecanismos de protección. Posteriormente encontramos lo que es la Relatoría Especial para la Libertad de la Expresión, que es de la OEA y fue establecida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en 1997 para supervisar el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte de los Estados miembros de la OEA
en materia de libertad de expresión. La oficina analiza las denuncias de violaciones en libertad de expresiones recibidas por la CIDH y asesora a la Comisión sobre casos incluidos las solicitudes de medidas cautelares de los Estados miembros de la OEA para proteger a periodistas y otras personas que enfrentan amenazas o el riesgo de daños irreparables. En los casos que involucran una violación grave de la libertad de expresión, la persona al frente de la Relatoría Especial emite comunicados de prensa sobre la información que ha recibido, expresa su preocupación a los autores y hace recomendaciones a los Estados miembros de la OEA para reformar las leyes y reglamentos que violan los derechos de la libre expresión garantizados por la Convención. Cada año se emite un informe anual que detalla el estado de la libertad de prensa y la libertad de expresión en cada país de las Américas. Aquí, como les comentaba, estos son los datos más importantes acerca de este texto, lo más importante. En esto es muy resumido y para irnos a nuestro texto, que es el más importante, entonces pues vamos a irnos rápido aquí. 3. La situación de las investigaciones sobre el asesinato de los periodistas por actividad periodística en el periodo de 1905 a 2005. La relatoría registró en el periodo que es considerado en el estudio 1905 a 2005 157 asesinatos. Es una cantidad enorme por motivos que pudieran estar relacionados con el ejercicio de la actividad periodística, lo que constituye, como les comento, una cifra muy alta de asesinatos ocurridos en nuestra región. La relatoría ha registrado que las medidas adoptadas por los estados pues han sido muy precarias y que las investigaciones se caracterizan casi en su mayoría porque son muy lentas, están marcadas por la lentitud. Todo ello impide la identificación de autores, su adecuado procesamiento y enjuiciamiento y, cuando es el caso, su debida sanción. Esta situación de las investigaciones produce como resultado un probable cuadro de impunidad de los asesinatos contra periodistas de la región. Aquí podemos ver una tabla que abarca el periodo de 1905 a 2005, en donde podemos encontrar a México, nuestro país, Brasil, Colombia, Guatemala y México de nuevo, Honduras, que son los países que más tienen asesinatos pues, de periodistas. Posteriormente entramos a situación de las investigaciones sobre el asesinato de los periodistas por actividad periodística del periodo de 1905 a 2005. Como puede observarse, en países como Colombia, Brasil y México, el número de periodistas asesinados es muy elevado, particularmente en el caso de Colombia. Colombia registró durante el periodo de investigación, que es de 1905 a 2005, 75 asesinatos, siendo este el número más alto de periodistas asesinados. Hasta ahora es uno de los países de la región, como por ejemplo, que más tienen asesinatos, pero también se registró en Brasil a su vez 23 periodistas asesinados, y en México se registraron 20. En el caso de Colombia, el asesinato de los periodistas y las amenazas de muerte se producen en el marco del largo conflicto armado interno que vive este país y que coloca a los trabajadores del periodismo y de la comunicación social en situación de particular exposición. Sentencias condenatorias. En relación con las sanciones, se ha observado que en el periodo bajo estudio solamente se habría producido algún tipo de sentencia condenatoria en muy pocos casos. De los 157 asesinatos de periodistas, se habría producido al año 2007 algún tipo de sentencia condenatoria en solo 32 de los casos relacionados con el total de los asesinatos. En algunos de estos casos, la sentencia condenatoria se encontraba pendiente de la decisión sobre recursos que habían sido interpuestos, y en otros las sentencias no se han hecho efectivas. Aquí podemos ver un cuadro en el cual muestra a los periodistas asesinados y cuáles han sido el número de casos que se ha llevado a una condena, los cuales, como podemos observar, pues son muy pocos. Así de los países con el número más elevado de periodistas asesinados, en Colombia, que es el país en donde más hubo asesinatos, se había dado algún tipo de sentencia con sanción en solo 7 de los casos relacionados con los 75 asesinatos que podrían estar vinculados con el ejercicio de la actividad periodística cometidas en el periodo. En Brasil se había producido algún tipo de sentencia condenatoria en 9 casos de los 23 asesinatos, y en México solo se había producido algún tipo de sentencia condenatoria en 4 de los 20 casos de asesinatos. Aquí posteriormente ya entramos a lo bueno, que es de nuestro nuevo texto que, como les mencioné, se llama Balance 2019 de periodistas asesinados, detenidos, secuestrados y desaparecidos en el mundo, hecho por Reporteros Sin Fronteras. En el primero es un vistazo, es el balance de un vistazo. Podemos ver que
En el periodo de 2019 hubo 57 secuestrados, 49 asesinatos, 0 desaparecidos, en total 389 periodistas encarcelados. Es una suma enorme en contra de pues, los periodistas que solo realizan su trabajo. Nota meteorológica. El cómputo del balance 2019 de Reporteros Sin Fronteras incluye a periodistas profesionales y no profesionales, así como otros trabajadores de medios. En detalle, el balance distingue a estas diferentes categorías para permitir comparaciones entre un año y el siguiente. Es publicado cada año desde 1995 por Reporteros Sin Fronteras. El balance anual de agresiones contra periodistas se basa en datos que se recopilan durante todo el año. Recaba cuidadosamente la información para poder afirmar con certeza o al menos con una convicción muy sólida que la detención del secuestro, la desaparición o la muerte de un periodista es consecuencia directa del ejercicio de su profesión. Periodistas asesinados en cifras. Aquí podemos encontrar que fueron 36 periodistas profesionales asesinados, 49 periodistas asesinados por realizar su trabajo informativo, 10 periodistas no profesionales. Hay que entender que todas las personas que realizan periodismo, pues no lo realizan teniendo un título, a veces ya teniendo celulares. Podemos hacer un video y podríamos decir que estamos reportando, pero pues al final de cuentas no somos reporteros profesionales y 3 colaboradores de medios. Aquí podemos ver otra gráfica en donde nos muestran que 31 asesinatos de los asesinados señalados de manera deliberada fueron deliberadamente y 18 muertos en el ejercicio de su profesión, que haciendo una suma pues de 31 más 18 serían los 49 periodistas asesinados. Aquí podemos encontrar que fueron 46 hombres que asesinados, que equivale al 94% pues, del total, y 3 mujeres que equivale al 6%. De estos 49, el 100% fueron periodistas locales y 0% periodistas extranjeros. 20 fueron en zona de conflicto y 29 en zona de paz. Entenderán que en zona de conflicto son países que están teniendo una guerra y en zona de paz son países como, no sé, México, Colombia, Brasil, que como tal no hay una guerra activa. Aquí podemos encontrar el balance de periodistas asesinados en 10 años, donde podemos ver que en el año en que más se produjeron fue en 2012 con 147 y en 2013 con 143, y en el top 3 encontramos a 2015 con 114 periodistas asesinados. Una suma increíble pues, para lo que representa. Durante el año 2019, entre el 1 de enero y el 1 de diciembre, Reporteros Sin Fronteras ha registrado 49 periodistas asesinados en el cumplimiento de su deber. Esta cifra históricamente baja en comparación con el promedio de sus últimas décadas. Refleja esencialmente la disminución del número de periodistas asesinados en conflictos armados. Hay que remontarse hasta 2003 para toparse con una cifra tan baja de periodistas asesinados. Esta drástica caída del 44% en el número de periodistas asesinados en comparación con el año pasado tuvo un impacto proporcional en todas las categorías. Periodistas profesionales, los cuales fueron 36 asesinados en lugar de los 66 de 2018, no profesionales, que fueron 10 muertes en lugar de los 13 de 2018, y colaboradores de medios, los cuales fueron 3 muertos en frente a los 5 de 2018. Lo que sí representa una novedad es que este año ningún periodista fue asesinado mientras realizaba una cobertura en el extranjero, ya que todas las víctimas han sido asesinados en sus propios países. Frentes bélicos menos letales. Aquí podemos, frentes bélicos menos letales. Aquí podemos encontrar que los países más mortíferos es México con 10, Siria con 10, Afganistán con 5, Pakistán con 4, Somalia con 3. En primer lugar encontramos Oriente Medio, la cual ha tenido una evolución de los conflictos que continúan desgarrando Oriente Medio. Explica en gran medida estas estadísticas a la baja desde que estalló la guerra civil en Siria. Hace más de 8 años, 2019, ha sido el menos mortífero para los periodistas. Se han registrado 10 muertes, 2 de ellas recientemente durante la ofensiva de Ankara en la frontera turco-siria contra los kurdos de las unidades de protección popular y otras más durante un bombardeo de la aviación rusa en la región de Idlib,
Aunque Siria sigue siendo junto a México el país con el mayor número de muertes, está lejos de los años oscuros que fueron 2012, 2013 con 64 asesinatos y 69 asesinatos respectivamente. Después encontramos a un país que se llama Yemen. En Yemen el balance menos mortífero de este año, que fueron 2 muertes frente a los 8 de 2018, revela sobre todo una disminución de la actividad de los periodistas locales antes que una moderación de los combates. Cada vez menos periodistas yemeníes pueden ejercer su profesión en condiciones de seguridad aceptables. Más allá de los riesgos inherentes, el enfrentamiento bélico, un periodista local se expone a ser atacado, secuestrado, detenido arbitrariamente por las fuerzas beligerantes, maltratado e incluso torturado antes de ser condenado a muerte. Encontramos Afganistán. En otra zona del mundo, en Afganistán, la cobertura mediática también se ha visto reducida. El número de corresponsales extranjeros en Kabul ha bajado a la mitad desde 2014. El deterioro de las condiciones de seguridad debido al incremento de los atentados contra civiles y el menor interés mediático claramente vinculado a la retirada de las tropas extranjeras explican que la presencia y exposición de corresponsales extranjeros haya perdido importancia. Otros factores también contribuyen a reducir el número de periodistas de 2019, 5 frente a los 16 de 2018, 15 en 2017 y 10 en 2016. Más allá de Afganistán, los reporteros en zonas de conflicto están cada vez mejor formados y preparados y suelen disponer de mejores equipos de protección, condiciones que contribuyen a reducir los riesgos que entraña adentrarse en territorio hostil como son estos 3 países. América Latina, el continente de los récords tristes. La disminución en el número de periodistas asesinados en países devastados por la guerra pone en relieve una realidad a menudo olvidada. América Latina sigue siendo una región particularmente inestable y peligrosa para los profesionales de la información, con un total de 14 asesinatos, 10 en México, 2 en Honduras y uno en Colombia y uno en Haití. América Latina se ha convertido en una zona tan letal para los periodistas como el Oriente Medio, azotado por sus conflictos fratricidas. En América, la zona que ha registrado el mayor deterioro de su puntuación regional en la última clasificación mundial de la libertad de expresión ha sido nuestro país, México, que acumula en solitario otros récords. En primer lugar, el mayor número de muertes en 2019 en un país en paz, 10 en total, tantos como Siria, que es un país en guerra. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. En segundo lugar, la probabilidad de que los autores de estos asesinatos sean juzgados algún día es casi nula, ya que el país, o sea, nuestro país, también se distingue por su tasa de impunidad de crímenes cometidos contra periodistas, que supera el 90%. O sea, un país que no está en guerra tiene una impunidad del 90%. Eso es de locos. El asesinato de la periodista Norma Garavia Sarduza en el estado de Tabasco, sureste de México, que había reclamado sin éxito protección tras recibir amenazas por una serie de artículos sobre corrupción policial local, y el de su colega Francisco Romero Díaz, que se beneficiaba de las medidas de seguridad del Mecanismo de Protección Federal y disponía de escolta y un botón de pánico, son particularmente sintomáticas de la ineficiencia de las autoridades mexicanas a la hora de frenar esta espiral de violencia contra la prensa de nuestro país. 12. Manifestaciones e investigaciones. Los peligros actuales. En todo el mundo la explosión de movimientos sociales o de protestas es un verdadero desafío para la seguridad de los periodistas. La muerte en abril de 2019 de la periodista noirlandesa Lydia McKee, abatida a tiros mientras cubría un motín en Derry, recordó la vulnerabilidad de los profesionales de la información y la dificultad de informar sobre estos episodios de indignación ciudadana y gran confusión. Fuera de las zonas de conflicto, el otro gran peligro que afrontan los periodistas es igualmente impalpable, aunque más predecible. Se trata del crimen organizado. Como ha revelado el informe de investigación de Reporteros Sin Fronteras, los periodistas son la pesadilla de la mafia. Esta última se cuenta entre los peores depredadores de los periodistas de investigación en cuanto a estos se interesan por sus asuntos un poco más de la cuenta, pues las mafias y crímenes organizados se encargan de desaparecer a todos estos periodistas que al final de cuentas solo están realizando su trabajo e informar a la gente de lo que está pasando en su ciudad o en su país. Periodistas encarcelados en cifras. Número 13. El número de periodistas presos en todo el mundo es cada vez mayor. A finales de 2019, 389 periodistas se encontraban encarcelados a causa de su labor informativo, un 12% más que el año pasado.
que ya registra un aumento del 7% respecto a 2017. Solo disminuye la cifra de periodistas no profesionales encarcelados. La proporción de mujeres periodistas en total de presos sigue siendo la misma que en 2018, es decir, que solo equivale al 8%. Esta cifra no incluye a los periodistas detenidos durante horas, días o incluso semanas. Se registra un incremento de este tipo de arrestos debido a las manifestaciones y protestas donde estos ataques a periodistas van aumentando. Y aquí podemos ver al lado una imagen que es acerca de los periodistas encarcelados. Como se les comentaba, fueron 389 en el año 2019, que incrementó un 12% correspondiente a 2018. 137 periodistas fueron no profesionales, 17 colaboradores de medios y 235 periodistas profesionales. Periodistas encarcelados en cifra, mayores prisiones del mundo. Aquí podemos encontrar a países como Turquía con 25, Siria con 26, Arabia Saudita con 32, Egipto con 34, Vietnam con 25 y escuchen bien, China con 120 periodistas encarcelados. Casi la mitad de los periodistas encarcelados a escala global, 186 de 389, se concentran en tres países, China, Egipto y Arabia Saudita. Solo en China se halla un tercio de los periodistas privados de la libertad en todo el mundo. Cuando China encarcela en masa, 70 años después del Partido Comunista Chino, continúa siendo de China la mayor cárcel de periodistas del mundo. Más del 40% son no profesionales que intentan, a pesar de la creciente censura de las redes sociales, contrarrestar a una prensa tradicional cada vez más vigilada y bloqueada por China. El fotoperiodista Lu Hang, después de varios meses detenido, fue finalmente excarcelado pero ahora vive en libertad vigilada, es decir, que por mucho que lo haya soltado a China, pues lo sigue vigilando. Luego encontramos el caso de Gulmiria Im, ex administradora de la web informativa condenada a cadena perpetua por separatismo y divulgación de secretos de Estado con 10 años de detención. Estos cargos pues fueron impuestos por China, no como tal, no se hizo un tal registro para saber si era verdad. El periodista Ilan Toiri, condenado a cadena perpetua por haber comentado sin autocensura la actualidad en ámbitos políticos, sociales y económicos de la provincia. El bloguero Wu Gang, el dibujante Yang Yehi y el ex periodista San Long arrestados por incitar a a la subversión del poder del Estado y por incitar a las disputas y provocar disturbios respectivamente. Tener nacionalidad extranjera no representa una protección contra la detención arbitraria. Tal es el caso del editor sueco Wei Minhai, recluido sin juicio por divulgación ilegal de secretos de Estado e información en el extranjero. La arbitrariedad de las cárceles de Oriente Medio. Es decir, no solo en China son personas que te meten a la cárcel por arbitrariedad, también tenemos a países que se encuentran en Oriente Medio. Y aquí encontramos a lo largo de 2019, Arabia Saudita y Egipto comparten las mismas cifras, idénticos procederes, ambos dejan que los reporteros se pudran en la cárcel tras recluirlos arbitrariamente. La mayoría se encuentran detenidos sin juicio y sin que se les imputen cargos. Raif Badawi sentenciado a 10 años de cárcel y 1.000 latigazos por insultar a Islam. 1.000 latigazos. El periodista Raham Sajen, condenado a 6 años de prisión por presunta pertenencia a organizaciones terroristas y por difusión de noticias falsas. Condenado a 6 años por presunta, ni siquiera es que ya le hayan comprobado esos cargos, pero bueno. En Siria se pudo identificar a 26 periodistas encarcelados. Cientos de periodistas profesionales y ciudadanos han sido detenidos por el régimen, pero su rastro se pierde durante su detención. La arbitrariedad de las cárceles de Oriente Medio, Turquía o el reino de la injusticia. Turquía sigue siendo una de las mayores cárceles del mundo, para unos periodistas sujeto a la arbitrariedad más absoluta. Decenas de periodistas y representantes de los medios fueron liberados a lo largo del año tras cumplir su condena o por beneficiarse de una nueva decisión judicial. Sin embargo, son malos que se han sido forzados al exilio para escapar de procesos abusivos. Los riesgos de ser imputados son aún mayores
Habida cuenta de que además de las acusaciones habituales de propaganda terrorista y colaboración o pertenencia a una organización ilegal, ahora los periodistas también pueden ser procesados por insultar al presidente. Presos en gran peligro por detención médico, número 16. La salud de los periodistas encarcelados es motivo de especial preocupación, condenados a penas muy duras, incluso cadena perpetua, víctimas de malos tratos, enfermos y privados de atención. Algunos agonizan lentamente entre rejas. Wang Qi, sentenciado a prisión a pesar de padecer problemas de salud graves. Narges Mohammadi, quien fue enviada de vuelta a su celda tras someterse a una grave intervención quirúrgica, también fue privada de su medicación y tratamiento con antibióticos. Varios de los familiares de estos periodistas temen que el deterioro de su estado de salud se encuentre relacionado con el encarcelamiento que viven. Periodistas secuestrados en cifras, número 17. Al menos 57 periodistas están secuestrados en todo el mundo, casi los mismos que el año pasado. Esta cifra estable revela que no hay evolución. Los rehenes se siguen concentrando en los mismos cuatro países: Siria, Yemen, Irak y Ucrania, y no han habido liberaciones significativas este año, a pesar de que en Siria sí se han producido cambios importantes, lo que aumenta los temores de que a muchos de ellos les haya ocurrido pues algo peor. Aquí, como les comentaba, pues podemos ver una tabla en la que se encuentran los países que tienen más países periodistas secuestrados: Ucrania con 1, Irak con 11, Yemen con 15 y Siria con 30. Las duras condenas de los rehenes. El grupo del Estado Islámico, los diversos grupos armados radicales utilizan a sus secuestrados principalmente como moneda de cambio o como material de propaganda, mientras que las milicias huitis en Yemen o las autoridades autónomas no reconocidas en el este de Ucrania tratan a sus rehenes como prisioneros culpables de crímenes que deben ser castigados severamente. Por esta razón, la pena de muerte pende sobre 10 periodistas yemeneses que llevan detenidos de 2015 por los huitis después de más de 3 años de detención. En Ucrania, el periodista Stanis Asayev fue sentenciado a 15 años de reclusión en una colonia penitenciaria por las autoridades de la autoproclamada República de Donetsk. El periodista lleva desde junio de 2017 en manos de los separatistas prorrusos después de que estos tomaran el poder en la primavera de 2014. Asayev fue uno de los pocos periodistas independientes que se quedaron en la zona colaboradora con el servicio local en el Radio Free Europa y con varios periodistas ucranianos narrando la vida cotidiana en esta zona controlada por los separatistas. Ningún observador externo ha podido tener acceso al rey ni asistir a su parodia de juicio, tras el que fue declarado culpable de espiar, de organizar una comunidad extremista y de incitación a la violación de la integridad territorial. El calvario sin fin de los secuestrados en Siria. Con 30 periodistas todavía en manos de sus captores, Siria sigue siendo la peor fábrica de rehenes del mundo. Fateh Aslan es el único que estuvo privado de libertad solo durante unos meses, secuestrado a finales de agosto de 2019 por el grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham en la región de Idlib. Fue puesto en libertad apenas 2 meses después a cambio de que prometiese dejar de trabajar para su medio digital considerado contrario a la revolución. Para otros, el calvario no hace sino que prolongarse. Es decir, esta persona salió de la cárcel, pero su calvario sigue, ya que nunca más se va a poder dedicar quizás a su pasión, lo cual es ser periodista. Aquí podemos encontrar a la familia del periodista estadounidense Austin Tice, que fue detenido en un puesto de control de Damasco el 14 de agosto de 2012 y desaparecido desde entonces. También sigue tratando de obtener información sobre su paradero. La recompensa de $1 millón que el año pasado ofrecieron las autoridades federales de Estados Unidos a cambio de cualquier pista que permita seguir el rastro de Austin tampoco ha permitido esclarecer lo que le ha ocurrido. Para compensar esta ausencia de noticias, los padres de Austin, Deborah y Mark Tice, anunciaron el 11 de agosto el lanzamiento de una nueva campaña llamada Pregunta por Austin, con motivo de su cumpleaños número 38, para animar a los ciudadanos a pedir a sus representantes en el Congreso movilizar la búsqueda de este mismo. Periodistas desaparecidos. Durante el año 2019 no ha habido desaparecidos y afortunadamente, sin embargo, Reporteros Sin Fronteras considera al periodista que ha desaparecido cuando no hay suficientes datos para determinar si ha sido víctima de un homicidio o secuestro y no se ha hecho ninguna reivindicación digna de crédito. Las acciones de Reporteros Sin Fronteras.
además de brindar apoyo a diario a periodistas, medios de comunicación y organizaciones locales mediante acciones de protección, asistencia legal y capacitación, también actúa para hacer justicia a los periodistas asesinados. En México, donde la tasa de impunidad por los crímenes cometidos contra los periodistas supera el 90%, ha apelado a la Corte Penal Internacional sobre la impunidad de asesinatos y desaparecidos de periodistas entre 2006 y 2018. Reporteros Sin Fronteras también ha lanzado en 2019 una nueva campaña en Afganistán, que hay que recordar que es un país muy problemático en contra de los periodistas, para que los protagonistas de las conversaciones en paz se comprometan con una libertad de prensa como un instrumento indispensable para una paz justa y considerada y duradera. Cosas que complican la situación. En la mayoría de los casos de investigaciones son excesivamente lentas, además de que en varios de ellos se tropiezan con graves obstáculos como son las amenazas a fiscales, jueces, testigos o abogados o muestran graves deficiencias contrarias a los requerimientos de investigaciones serias y diligentes. En la mayoría de estos casos, el estado de las investigaciones no permite conocer las razones o motivos de los crímenes ni quiénes fueron sus autores, lo que se traduce en la ausencia de esclarecimiento del hecho en el consecuente desconocimiento de la verdad de lo sucedido y la ausencia de juicios y sanciones. El estado de las investigaciones. Cuando las investigaciones avanzan en la identificación de autores, estas se reducen en casi la totalidad de los casos a los autores materiales, sin que sean individualizados los autores intelectuales ni los eventuales encubridores. Las investigaciones que terminan en la sanción de algunos o algunos de las autoridades, los crímenes son pocas, y además que en varios de los casos en los que se ha dictado algún tipo de sentencia condenatoria, este no, pues no se ha hecho efectiva. Es decir, que no se encuentran ni a los autores materiales ni intelectuales, y cuando se llegan a encontrar, no hay una sentencia condenatoria que se haga efectiva. Muy serio, la verdad. Tiempo de duración de las investigaciones. Como les he venido hablando, los casos considerados en el periodo bajo estudio, pasado 10 o incluso más años de ocurrido de los hechos, así de los países con el mayor número de periodistas asesinados, como es el caso de Colombia, de los 28 periodistas que fueron asesinados en 1995, 96, 97, 98, 99, pues no se ha encontrado un esclarecimiento, solamente se ha habido dictado algún tipo de sentencia condenatoria en 5 de los 7 casos relacionados con el asesinato ocurrido durante estos años. A su vez, en el caso de periodistas asesinados en Brasil, de los 11 asesinatos ocurridos entre los años 1995, 96, 97, 98 al año 2007, se había dictado algún tipo de sentencia condenatoria en solamente 4 casos y en uno de ellos bueno, hubiera existido una persona procesada. Identificación de autores y de móviles de los crímenes. La relatoría ha notado asimismo no solo la lentitud de las investigaciones, sino también la falta de individualización en las mismas de todos los autores del crimen, así como la falta en la mayoría de los casos de la identificación de los motivos o razones del asesinato del periodista o comunicador social. En las investigaciones se haya indagado adecuadamente sobre posibles patrones criminales que marcan la comisión de los asesinatos. Esa carencia en la investigación y posible identificación de patrones criminales se hace particularmente notoria en los países con un número alto de periodistas asesinados, como la es Colombia, Brasil y México. A pesar de que en estos países es posible establecer contextos que contribuirían a identificar y articular patrones que llevan a los asesinatos de estos periodistas. Un cuadro de impunidad. Número 26. El efecto intimidatorio que producen estos crímenes se agrava y se amplifica. Si además las investigaciones desarrolladas para individualizar, capturar, juzgar y castigar a los responsables de estos crímenes no demuestran resultados positivos y los crímenes permanecen en la impunidad, tal efecto solo puede ser evitado mediante la acción decisiva del Estado para investigar, enjuiciar y castigar a quienes resulten responsables de estos crímenes, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional. Un pasado oscuro, un futuro brillante. Podríamos llegar, ya les he venido hablando acerca de este pasado que viven los periodistas y que incluso siguen viviendo, en donde hay cifras estrombóticas de periodistas asesinados, encarcelados, secuestrados e incluso desaparecidos, aunque en el año 2019 hubo cero, los años pasados sí había. Esto es porque no se ha otorgado la máxima prioridad jurídica, política a entender y resolver la situación de impunidad de los asesinatos cometidos contra periodistas y comunicadores sociales, y en ese sentido adelantar investigaciones imparciales, prontas, serias y diligentes que produzcan los resultados buscados. Esto es el pleno esclarecimiento de los hechos, la identificación de todos los autores, incluidos autores materiales e intelectuales,
y eventuales encubridores, la captura de los mismos, su enjuiciamiento y su sanción efectiva. Hay que garantizar, o más bien exigir que nuestro gobierno garantice efectivamente la seguridad de testigos, familiares de las víctimas, fiscales, jueces y abogados y otras personas y funcionarios comprometidos con las investigaciones y adelantar investigaciones prontas y diligentes sobre los hechos de amenazas, agresiones, intimidaciones o atentados cometidos contra cualquiera de estas personas que pues tienden a ser amenazadas cuando quieren aportar información valiosa para que se aclare todo el caso. La recomendación de un periodista. Hoy les vengo a recomendar a Alfredo Estrella, que ha estado presente en casi todos los acontecimientos relevantes del país en los últimos 15 años. Hablo de México. Un todoterreno que ha empuñado su cámara durante disturbios, manifestaciones, desastres naturales, eventos deportivos, elecciones, etcétera. Sus fotografías son un claro reflejo de un fotógrafo curtido, uno que cuenta con la pericia necesaria para pasar de desapercibido y obtener la mejor toma. Alfredo ha contribuido como pocos a conformar la memoria histórica de una nación que nunca descansa como la isla mexicana. En mis reflexiones finales encontramos mis claves teóricas, en donde encontramos palabras como autocensura, derecho a la libertad de expresión, indignación ciudadana, periodistas asesinados, periodistas desaparecidos, encarcelados, secuestrados, el silenciamiento de la sociedad. También encontramos en mi índice analítico palabras como América Latina, arbitrariedad, autores intelectuales, carencia de investigaciones, castigos severos, comunicadores, corrupción, China, derechos humanos, desatención médica, extremismos, frentes bélicos, guerra civil, México, patrones criminales, procesos abusivos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y Reporteros sin fronteras, tasa de impunidad y el país de Siria. En mis reflexiones finales, el asesinato de periodistas en México durante 2022 es ya el año más mortífero desde que se tiene registro. El periodista Ernesto Méndez fue asesinado en la noche del martes en Guanajuato y se trata del asesinato número 13 cometido en contra de un periodista en México en lo que fue el año pasado, 2022. 2022 fue el año más mortífero en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y es también el año más mortífero de los últimos 22 años. Es decir, que desde que él se tiene registro. Veracruz, Baja California y Michoacán son los estados en los que este año han ocurrido más asesinatos de periodistas, en tanto que 10 de los homicidios han sido cometidos en contra de hombres y 3 en contra de mujeres. Aquí les digo que presten mucha atención en que el presidente Andrés Manuel en el año 2018 tuvo 38 asesinatos y posteriormente vamos a hablar de cómo en el año 2023 hasta el 16 de noviembre han habido 9 asesinatos de periodistas. Entonces, teniendo en cuenta los 38 que ya llevaba de 2022 y los 9 de este año, ya es el segundo presidente empatado con Enrique Peña Nieto con más asesinatos de periodistas durante su sexenio. Y hay que tener en cuenta que esto se graba en diciembre de 2023, es decir, que al presidente todavía le quedan un par de meses para seguir pues tristemente sumando a su cuenta de periodistas asesinados y muy posiblemente terminar siendo el sexenio en donde más periodistas asesinados han habido en México, lo cual es una situación tristísima. De entre los 9 periodistas para conmemorarlos, vengo a presentarles su nombre. El primero es Gerardo Torres, que es de Guerrero, Abisaí Pérez Romero, que nació en Hidalgo, Ramiro Araujo Ochoa en Baja California, Carlos Acosta de Ciudad de México, Marco Aurelio Ramírez Hernández, que nació en Puebla, Luis Martín Sánchez Iñiguez, que nació en Nayarit, Nelson Matus en Guerrero, Jesús Gutiérrez Vergara en Sonora, Ismael Villagómez en Tapia, que nació en Chihuahua. Los asesinatos hacia los comunicadores han sorprendido, pues en lo que va del año de 2019, como se les comentaba, han habido 9 muertes de periodistas. Lo anterior, pese a que algunos de estos han pedido protección del Estado para salvaguardar su vida. Pero como pudimos ver en la presentación, México tiene una tasa de impunidad del 90%, una tasa que es bárbara y como podemos ver, muy posiblemente el presidente termine en su sexenio como el periodista con más asesinatos en este año. Mi postura epistémica acerca de mi texto. Este es un texto bastante actual que retrata muy bien la situación que viven los periodistas sin victimizarse, siempre hablando con datos en su contenido. Hay tablas que nos ilustran de mejor manera las cifras que se nos dan
de una manera sencilla y bastante resumida. Pudimos ver las tablas acerca de estos periodistas asesinados en el año 2019. También esta nos hace valorar nuestro derecho a la libertad de expresión y a comprender que en este mundo, al hablar con sinceridad, ya sea de abusos o maltratos por el gobierno o particulares, puede acarrear consecuencias fatales contra nosotros y dejémoslo ahí, ¿no? Incluso se dan contra nuestros familiares, personas que muy posiblemente no, pues no tengan nada que ver. Sin embargo, y creo que respondiendo a mi pregunta del por qué mucha gente sigue estudiando periodismo a pesar de saber estos datos abrumadores, es que no por esto debemos guardar silencio ante los abusos de las autoridades, y hay que personas como todos los periodistas mencionados en esta presentación, igual que Reporteros Sin Fronteras y la Relatoría Especial, que siguen en pie a pesar de las adversidades que viven día a día. Es un texto que no incluye tecnicismos que dificulte su comprensión. Como se los mencionaba, tiene tablas que nos ayudan a comprender más estos datos e incluso a razonar más cómo es que 389 periodistas encarcelados. Es una barbaridad, la verdad. Mi fuente selecta, como se los mencioné, fue Balance 2019 de periodistas asesinados, detenidos y secuestrados. Mi fuente complementaria fue Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Como se los comentaba, esto es más una actualización de una presentación que ya había hecho el año pasado. Entonces, como tal, solo rescaté las cosas más importantes de mi presentación anterior y me intenté centrar más en mi nuevo texto para dar un contexto que fue 2005 a 2019 y pues dar a conocer estos datos. Aquí encontramos pues fuentes complementarias, mis dos textos, la página web de Sandre Balas y Silencio, Periodismo bajo el terror de México, asesinan a otro periodista en México y suman tres en lo que va del año, entre otros. El presente trabajo se realizó en el Seminario Constructivista y en el aula jurídica virtual bajo la estructura, fuentes y supervisión de la catedrática Graciela Steines Vega, la cual es una profesora de la Facultad de Derecho, una gran profesora que siempre nos invita a ver arte, porque el arte nos apoya. Mi nombre es Yáñez Vázquez Bruno Jesús. Gracias por su atención, citar y divulgar el presente material. Y aquí podemos ver el dibujo del dibujante francés Honoré Daumier, que nos presenta la obra La Asociación Mensual, una atracción de 1834 con una dimensión de 24 por 30 centímetros, en donde podemos observar cómo se representa un hombre fuerte sobre un texto escrito donde dice libertad de prensa. El hombre tiene una posición defensiva con los puños cerrados y listo para defender ese derecho que quizás sea el más importante que tenemos, es nuestra libertad de expresión. En ese dibujo la libertad está muy relacionada con la fuerza física, pero también mental. Se ve como un ser humano desea defender su libertad de expresión y eso es lo que yo invito a todos los que vean tanto este trabajo como el anterior, que siempre luchemos por nuestra libertad de expresión, siempre luchemos por expresarnos y no hay que no hay que callarnos a pesar de las adversidades, a pesar de que nos quieran callar, ya que si nuestro mensaje es un mensaje bueno, positivo y claro, debe ser presentado a todo el mundo para que muchas personas se nos unan. Recuerden, no estamos solos y hay gente como Reporteros Sin Fronteras, como Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, que siempre van a apoyar este tipo de comentarios, o incluso como mi profesor o mi facultad o mi misma universidad, que siempre apoyan pues nuestra libertad de expresión. Y podemos apreciar un poco más el trabajo de Adonis Damir. Y bueno, con eso es todo. Espero que les haya gustado mucho mi presentación. Pues nos vemos en una próxima. Hasta luego.